Bien chicos, a continuación vamos a ver el siguiente tipo de gráfico estadístico que vamos a estudiar en este capítulo, que es el gráfico circular. Ya hemos visto el gráfico de barras, ya hemos visto el gráfico de líneas. A continuación es el gráfico circular o conocido también como diagrama de sectores. A ver, ¿en qué casos se utiliza este tipo de gráfico circular? Cuando se quiere representar variables estadísticas que son de tipo cualitativa, ¿ya? Y que estas estén expresadas en porcentajes. ¿En qué consiste este gráfico? Pues en dividir un círculo en tantos sectores. Los sectores vienen a ser como, imagínense una pizza, y lo dividimos en tajadas. Cada tajada de pizza representa un sector. Entonces, el gráfico va a tener tantos sectores como valores tenga la variable. Y obviamente esos sectores van a tener diferentes tamaños o diferentes amplitudes. Esas amplitudes o tamaños de cada sector va a ser proporcional a la frecuencia del valor correspondiente del dato estadístico. Se recomienda usar este tipo de gráficos cuando el número de ítems o de datos estadísticos o de filas que tenga mi tabla de frecuencias no sea superior a 5, no tenga más de 5 filas. ¿Ya? Y obviamente voy a utilizar si es que quiero comparar un dato con otro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí dos gráficos circulares. Este primer gráfico representa la población de mujeres de 15 años o más según el lugar a acceso a Internet. Y el gráfico circular de la derecha representa a la población de hombres de 15 años o más según el lugar de acceso a Internet. Han hecho dos gráficos circulares porque es diferente, ¿no? Los resultados tanto como para mujeres y como para hombres. Entonces, a ver, si ustedes observan aquí, estos grafiquitos están divididos en sectores. Estos son los sectores como las tajadas de pizza, que obviamente son de diferentes colores. Cada color, o sea, cada sector representa a un dato estadístico, ¿no? En este caso, por ejemplo, al hogar. Este azul representa eh, a las mujeres que acceden a Internet desde su casa. Son 28,67, o sea, del 100%, si se dan cuenta, están en porcentajes, por eso dice acá arribita, ¿no? Es especialmente útil para variables estadísticas de tipo cualitativa, por ejemplo, acá están las variables, ¿no? Hogar, trabajo, son variables cualitativas, en porcentajes. Entonces, eh, entonces dice que el 26, del 100% de mujeres encuestadas, ¿no? El 28,67% de las mujeres acceden a Internet desde su hogar. El rojo representa el trabajo, o sea, el 3% de mujeres acceden a Internet desde su trabajo. El verde representa a algún establecimiento educativo, o sea, el 2,32% de mujeres acceden a Internet desde algún establecimiento educativo. El morado representa la cabina pública, es decir, el 27,67% de las mujeres acceden al Internet desde una cabina pública. El celeste desde otro lugar y el amarillo de 2 a más lugares. Entonces vemos acá que la mayor cantidad de gente, bueno, accede más desde su casa. Bueno, en realidad estos datos pues datan del 2016, ¿no? Entonces, antes de la pandemia existían cabinas, ¿verdad? Pero después de la pandemia las cabinas desaparecieron. Porque gracias a la pandemia todos tuvieron internet en casa, una computadora o el celular. Entonces ya las cabinas públicas desaparecieron y fueron absorbidas por el hogar, ¿no? Entonces podemos decir que ahora la mayor cantidad de personas acceden a Internet desde su casa. Pero todavía hay un porcentaje de que no, ¿no? Debe haber, bueno, habría que buscar datos más actuales. En el caso de los hombres, vemos que es similar, ¿no? Bueno, con una diferencia en el caso, por ejemplo, del hogar. 22,60 de varones, el 22,60% de varones accedan a Internet de su casa, o sea, es menos, ¿no? Menos son la cantidad de hombres que se conectan a Internet de su casa a comparación de las mujeres. En cambio,
en esa época, ¿no? 2016, accedían desde una cabina pública el 31,8%, a diferencia de las mujeres que eran menor, 27%. En el caso de los demás es similar, ¿no? Miren, bueno, en las mujeres accedían el 26,67% de 2 o más lugares, los hombres 29,60%. Bueno, ahí también hay una diferencia, es más los varones, ¿verdad? Pero en el caso de trabajo y en el caso de establecimiento educativo es similar, ¿verdad? 3% mujeres, 3,60% varones, 2,32% mujeres, 1,80%. Por eso que dice, sirve para fines comparativos. ¿Qué interpretación pues, podríamos sacar como aparte de las que ya le mencioné? Bueno, como les dije, ¿no? Las mujeres acceden a Internet desde su hogar en mayor proporción que los varones. Los hombres acceden a Internet desde una cabina pública en mayor proporción que las mujeres porque el porcentaje es mayor. Solo un 2,32% de mujeres acceden a Internet desde un establecimiento educativo y solo 1,80% los hombres. ¿Ya? Estamos comparando diferentes poblaciones. Para eso sirve el gráfico circular. Ahora, ¿de qué forma voy a construir un gráfico circular? Bueno, como es un gráfico circular, su nombre lo dice, es un gráfico circular, entonces para yo hacer un gráfico circular tengo que hacer un círculo, ¿no? Tenemos que dibujar un círculo. Y ese círculo, pues obviamente ustedes saben que el círculo representa el ángulo de una vuelta, o sea, toda la medida de un círculo mide 360 grados. Por eso dice, este gráfico permite repartir los 360 grados de un círculo en forma proporcional a las frecuencias de los distintos valores de la variable. Por ejemplo aquí, ¿no? Todo esto es 360, ¿verdad? Entonces, de estos 360, ¿sí? Hemos repartido de forma proporcional el tamaño de cada sector proporcionalmente a la frecuencia de los datos. Por ejemplo, miren, el sector azul es más grande que el sector amarillo, ¿no? ¿Sí? O sea, el sector del hogar y el sector de 2 o más lugares, este es más grande. Es más ligeramente más grande, ¿no? Porque es más porcentaje, ¿sí? Al igual que aquí, ¿no? En el de los varones, el sector de la cabina pública es más grande que el sector de 2 o más lugares, ¿sí? Por eso dice que un gráfico circular permite repartir los 360 grados de un círculo de forma proporcional al tamaño de las frecuencias de los datos. Ahora dice, para construir un gráfico circular, bueno, se debe proceder de la siguiente forma, haciendo los siguientes pasos. Primero, como ya les había dicho, tenemos que dibujar un círculo o una circunferencia. Para eso me voy a ayudar con mi compás. ¿Esto qué significa, chicos? Que tienen que traer su compás para estadística, para este tema. Luego que trazo la circunferencia, pues voy a trazar un radio en cualquier lugar. Y me voy a ayudar con el transportador. Voy a utilizar el transportador para dibujar los sectores, o sea, las tajadas de pizza, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta que el tamaño de cada sector va a ser proporcional a la frecuencia. Entonces, para eso, yo necesito determinar cuánto va a ser el ángulo que va a tener cada sector. Entonces dice, teniendo en cuenta que cada uno de los ángulos que le corresponde a cada una de las categorías de la variable estadística, es decir, los ángulos van a ser proporcionales al tamaño de la frecuencia del dato estadístico. Tenemos, por ejemplo, ahí este gráfico circular que me muestra la inasistencia de los estudiantes de segundo y secundaria en los días de la semana, ¿no? El lunes y vemos el lunes y el jueves son los días que más faltan, ¿no? 33% el lunes, jueves 36%. El martes es el día que menos falta, 10%, luego sigue miércoles, 24%. ¿Ya? Entonces, vemos, sí, que los sectores
que está dividido mi circunferencia, o sea, mi gráfico, el tamaño de cada sector va a ser proporcional a las frecuencias. ¿Y quién me define el tamaño? Los ángulos centrales. ¿Cuáles son esos ángulos centrales de aquí? Estos ángulos de aquí. El ángulo del sector morado, que representa el jueves, es igual al ángulo del sector que representa el día lunes. Y el ángulo del sector que representa martes es más chiquitito a los otros dos sectores. ¿Ya? Entonces, ¿quién me va a determinar el tamaño de cada sector? El ángulo. Entonces yo necesito saber los ángulos y necesito trazar esos ángulos. Y esos ángulos obviamente van a ser proporcional a las frecuencias. Por eso dice que tengo que utilizar el transportador, ¿no? Pero para eso previamente tengo que calcular, hallar los ángulos de cada sector a través de algunas fórmulas que ahora les voy a mostrar, que son formulitas. Y cuando ya tengo los ángulos voy a poder trazar, o sea, graficar cada ángulo, y esos ángulos me van a formar el tamaño de los sectores del gráfico circular. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más decían? Que los gráficos circulares están en porcentajes. O sea, siempre en mi gráfico circular los datos tienen que mostrarse en porcentajes. Si es que no me lo dan en porcentajes, yo los tengo que calcular en porcentajes. ¿Y cómo los voy a calcular? Pues fácil, porque los porcentajes vienen a ser la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se halla la frecuencia relativa porcentual? Se divide la frecuencia entre el total de datos y se multiplica por 100. Entonces, si yo quiero hallar los porcentajes, me acuerdo de la frecuencia relativa porcentual, que divido la frecuencia entre el total y la multiplicaba por el 100%. Listo, la misma forma. Esa es para hallar el porcentaje. Y para hallar los ángulos, como les decía, la fórmula es similar, pues, ¿no? Entonces voy a dividir la frecuencia de ese dato entre el total y le voy a multiplicar por el total del ángulo de una vuelta, que es 360. ¿Ya? Entonces divido la frecuencia de ese sector entre el total y la multiplico por 360 grados, me va a dar la medida de los ángulos de cada sector. ¿Ya? Entonces hago este cálculo y luego que tengo ya los valores, cojo mi transportador y empiezo a graficar los ángulos de acuerdo a las medidas obtenidas. Y voy a ir graficando mi gráfico circular. Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces, a ver, vamos a hacer un gráfico circular de esta tabla que me muestra las preferencias de los platos, de los diferentes platos típicos, lo que habíamos hecho en el gráfico de barras, ¿ya? Entonces, esa misma tabla, con esos mismos datos de esa misma tabla, vamos a hacer un gráfico circular. Y para eso, pues, obviamente, me daban la frecuencia era el número de personas, pero esta es la frecuencia absoluta. O sea, recordemos que para hacer un gráfico circular, las frecuencias tienen que estar en porcentajes, es decir, necesito la frecuencia relativa porcentual. Entonces, vamos a tener que calcular los porcentajes y luego los ángulos de cada sector. Entonces, vamos a hacer el gráfico para visualizar las preferencias en porcentajes. Para eso entonces elegimos hacer un gráfico circular. Entonces vamos a calcular los porcentajes. Recuerden que porcentaje se refiere a la frecuencia relativa porcentual, o sea, la HI porcentual. Entonces vamos a hallar de cada dato, ¿no? Lo puedo hacer así y si quiero puedo agregarle yo la columna, ¿no? Le agrego al costadito la columnita aquí. Le agregamos aquí la columnita. Oh, estoy choca. Entonces acá ponemos HI porcentual. ¿Ya? Entonces, para hallar la HI porcentual, pues tengo que hallar primero el HI solo, ¿no? ¿Y cómo se hallaba el HI solo? Entonces vamos a separar aquí. Aquí va a ser mi FI y aquí va a ser mi HI solo.
Estoy agregando acá estas columnitas. ¿Ya? Entonces, para hallar el HI solo pues se divide, ¿no? La frecuencia sobre la frecuencia de esa fila entre el total de datos. Y como hallo la frecuencia relativa porcentual, le multiplicaba la frecuencia relativa por 100%. Entonces acá sería FI sobre N por 100. ¿Verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Les voy a borrar porque voy a ir colocando después los valores. Entonces vamos calculando. Entonces vamos a hallar la frecuencia relativa porcentual del ceviche, ¿verdad? O sea, el porcentaje del ceviche. Entonces, ¿cómo lo hallo? Dividiendo su frecuencia absoluta entre el total, que es 600, o sea, 200 sobre 600. Y como quiero el porcentaje, lo multiplico por el 100%. Entonces va a ser 200 sobre 600 por 100%. Y operando todo eso es 33%. Entonces aquí yo puedo poner, acá sería 0,33 y acá sería 33%. ¿Ven? Muy bien, vamos ahora a hacer del pollo a la brasa. Voy a dividir su frecuencia absoluta entre el total, o sea, 180 sobre 600 por el 100%, que es 30%. O sea, acá es 0,30 y multiplicándole por el 100%, 30%. Siguiente, del arroz con pollo también voy a dividir su frecuencia absoluta entre el total, o sea, 130 sobre 600 por 100. Todo eso es 22%. Entonces acá sería 22%. Y acá sería 0,22, ¿verdad? Y finalmente del chaufa voy a dividir su frecuencia absoluta entre el total, o sea, 90 sobre 600 por el 100%, 15%. Acá sería 0,15. Y recuerden que todo tiene que sumar el 100%, ¿verdad? Entonces 33 más 30, 63. 63 más 22, 85. 85 más 15, 100%. ¿Verdad? Muy bien, entonces ya tenemos los porcentajes o las frecuencias relativas porcentual. Siguiente paso, vamos a calcular los ángulos, ¿no? Pero ya puedo ir trazando mi circunferencia con mi compás, teniendo en cuenta que el total del ángulo de la circunferencia representa el ángulo de una vuelta, o sea, es 360. Eso me va a permitir determinar la fórmula para poder calcular la medida de los ángulos. Vamos a bajarlo un poquito más. Aquí. Ya está. Entonces, ¿cómo voy a calcular el ángulo del sector ceviche? Entonces, voy a dividir su frecuencia, que era 200, vamos a poner un puntero, sobre el total, o sea, 200 sobre 600 por 360. Es similar para calcular el porcentaje, ¿no? La frecuencia sobre el total y la multiplicada por 100%. Esto es si quiero hallar el porcentaje. Pero si quiero hallar el ángulo del sector, le multiplico ya no por 100, sino por 360 grados. Entonces 200 sobre 600 por 360 grados me da igual a 120 grados. Quiere decir que el ángulo, entonces acá incluso yo puedo hacer en mi tablita, puedo agregar acá una columnita más. Entonces aquí vamos a ir agregando los ángulos para visualizarlo mejor, ¿no? Entonces tenemos acá los ángulos, entonces del ceviche 120 grados. ¿Sí? Lo mismo hago para el pollo a la brasa. ¿Cómo voy a calcular el ángulo del pollo a la brasa? El ángulo central del sector que va a representar el pollo a la brasa. Divido 180 sobre 600 por 360. Y eso es igual a 108. Entonces el ángulo del sector que va a representar el pollo a la brasa es 108 grados. Lo mismo hacemos para el arroz con pollo, divido 130 entre 600 y multiplico por 360 grados, todo eso sale 78 grados. Y finalmente del chaufa, divido 90 entre 600
por 360 grados, todo eso sale igual a 54. Si sumamos todos estos ángulos, todo tiene que sumar 360 grados. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien, entonces ya tengo los ángulos, ya tengo los porcentajes, entonces yo ya puedo proceder a dividir mi circunferencia en sectores. ¿Cuántos sectores va a tener mi circunferencia? 1, 2, 3, 4 sectores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo del sector ceviche? 120 grados. Entonces, primero trazo un radio, como me decía ahí el procedimiento. En cualquier, bueno, ubico el centro es este. Entonces, de ahí voy a trazar un radio cualquiera y voy a medir 120 grados. Entonces, voy a tomar como referencia este radio de acá. Y a partir de este radio, que apunta a este cero, a partir del cero donde apunta el radio que elegí, voy a contar 120 grados. Entonces, contamos, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Entonces aquí voy a trazar la otra línea. Listo. Y de esa manera yo ya tengo el sector formado que va a representar al pollo a la brasa. El pollo a la brasa, perdón. El ceviche, disculpa. ¿Sí? Entonces, lo mismo hago para los otros, los otros datos. Del pollo a la brasa me decía que el ángulo era 108 grados. Entonces, ¿de dónde me quedé? Me quedé de este lado. Entonces, de este lado va a ser mi lado inicial y a partir de este lado inicial voy a graficar el ángulo de 108 grados, obviamente utilizando mi transportador. Recuerden que el vértice del ángulo va aquí, en esta rayita. Bueno, ¿puedo empezar de aquí? O puedo empezar de acá, vale, ¿ya? Vale. Dije en un inicio que de aquí seguíamos, continuamos el otro sector. Bueno, sí, pero también lo puedo hacer del otro lado. Es válido. Entonces, en este caso, bueno, voy a coger este otro lado. Este va a ser mi lado inicial del ángulo del sector de pollo a la brasa, que es 108. Entonces, del 0 que apunta, voy a contar 108 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 70, 80, 90, 100... 108 está por acá, ¿verdad? Entonces, trazamos la línea. Entonces ya tengo el sector cuyo ángulo central mide 108, que representa el pollo a la brasa. Muy bien. Ahora sigamos con el siguiente, que viene a ser el arroz con pollo. ¿Cuántos nos calculamos? 78 grados. Entonces también es lo mismo acá, ¿no? Puedo tomar como lado inicial este de acá o este otro lado. En este caso, hemos elegido el lado de acá, como el lado inicial. Entonces, busco este lado que apunte al 0, y desde ese 0 que apunta puedo contar 78 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 78 es por aquí, ¿verdad? Entonces, hago un trazo y tengo el sector circular, que mide 78 grados, que representa al arroz con pollo. Y obviamente, pues, el sector que queda, que sería este, va a representar al cuarto dato, que es del chaufa, 54 grados. Y sí tiene, ¿no? Porque si ustedes cuentan aquí, 10, 20, 30, 41, y aquí hay 9 más, 50. Cuadra. Entonces ese tiene 54 y representa el chaufa. Por lo tanto, queda así representado mi gráfico. ¿Sí? Y lo que voy a hacer a continuación es colorear. Entonces al pollo a la brasa le estamos asignando diferentes colores. Entonces al pollo a la brasa voy a pintarlo de verde, el ceviche de rojo, el chaufa de anaranjado y al arroz con pollo de celeste. Quedaría así, ¿no? Y le coloco finalmente los porcentajes que calculamos inicialmente, ¿verdad? ¿Cuánto era el del ceviche? Era 33, del pollo a la brasa 30, el arroz con pollo era 22 y del chaufa 15. Entonces lo ubicamos, lo colocamos como corresponde. Ahí está, ¿verdad? Entonces 15 el chaufa, 22 arroz con pollo, 30 pollo a la brasa y ceviche el 33%. Entonces ya tengo mi gráfico circular hecho y ya puedo hacer la interpretación. Entonces, ¿qué digo aquí?
¿Qué porcentaje, por ejemplo, representa la preferencia por el chaufa? 15%. También puedo decir que el 33% prefiere ceviche, el 30% el pollo a la brasa, 22% el arroz con pollo y 15% el chaufa. ¿Sí? Y más datos, más interpretaciones que puedo hacer. Por ejemplo, puedo decir que el plato que más prefieren es el ceviche y el plato que menos prefieren es el chaufa, ¿sí? Dependiendo del contexto o lo que me pide el problema o la situación planteada. Muy bien, entonces ese es de cómo lo puedo hacer manualmente. Ahora mi gráfico circular también lo puedo hacer en Excel, ¿no? Que es mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces vamos a ver cómo sería en Excel. Bien, entonces abrimos nuestra hoja de cálculo, nuestro archivo de Excel. Bueno, agregamos una hoja, ¿no? Ponemos acá agregar hoja. Y le he puesto gráfico circular porque aquí voy a colocar mi gráfico circular. Entonces, asimismo, como hice el gráfico lineal, el gráfico de barras, tengo que hacer mi tabla, mi cuadrito. Entonces vamos a hacer el cuadrito. Tenemos acá, esta es la tabla que me da como dato, tipo de plato. Y acá vamos a poner el número de personas. Entonces acá tenemos el ceviche. Este es pollo a la brasa. Arroz con pollo. Y chao. Y aquí vamos a colocar las frecuencias que vienen a ser el número de personas. 280, 130 y 9. Entonces le voy a agregar bordecitos, acá le voy a poner negrita. Y ya está. Tengo mi cuadrito, ¿no? Entonces vamos acá a insertar gráfico y busco acá, gráfico circular. Lo puedo hacer en 3D o lo puedo hacer en 2D. Elijo la opción 2D. Me voy otra vez a seleccionar datos. Lo que está a la izquierda, ya sabe el nombre del gráfico, que es personas que prefieren tipos de platos. Listo. En valores de la serie vamos acá con las frecuencias. Vamos aquí y en editar voy a colocar acá las variables estadísticas o los datos estadísticos. Y chará, si ustedes se dan cuenta cuál es el que más prefieren, las más personas que prefieren son el ceviche, ¿no? Entonces, en este caso el ceviche, acá está la leyenda. Le puedo agregar aquí las etiquetas, es importante, pero las etiquetas yo las quiero en porcentajes. Recordemos que un gráfico circular tiene que estar en porcentajes. Entonces acá vamos a opciones de etiqueta, no le voy a poner valor, sino porcentaje. Entonces ya me salen los porcentajes de frente. No tengo que hacer ningún cálculo. Ya está. Entonces vemos que obviamente el ceviche tiene mayor porcentaje que todos, por eso que su sector circular es más grande que todos. Aquí ya de frente, ¿no? Ya me lo da, no tengo que calcular ni el ángulo central de cada sector, ni el porcentaje. Automáticamente el Excel por defecto me lo saca. Listo, ¿no? Y con su leyendita y todo diferentes colores. Ya está, 5 minutos, menos de 5 minutos, tenemos el gráfico circular listo en Excel. Esto es en 2D, también lo pude haber hecho en 3D, el mismo procedimiento. Estoy acá explicándoles cómo se hace en Excel porque ustedes van a hacer un trabajo donde me lo tienen que presentar en Excel. Bien, vamos a analizar este ejemplo. Nos dice la siguiente tabla muestra la preferencia de un grupo de adolescentes por las redes sociales. Me están dando la tabla y me pide realizar el gráfico circular y luego me pide responder la siguiente pregunta. Entonces, antes de hacer mi gráfico circular, vamos a calcular, como primer paso, los porcentajes. O sea, las frecuencias relativas porcentuales de cada dato, ¿no? De cada dato estadístico.
Entonces vamos a hacer del Facebook. Vamos a calcular los porcentajes porque no me lo dan. Me están dando la frecuencia absoluta, no me están dando la frecuencia relativa. Entonces lo vamos a calcular. Entonces del Facebook, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Entonces acá vamos allá del total. 150 más 125, 275. 275 más 240. 515 más 35, 550. Entonces vamos a dividir 150 entre 550 y por el 100%. Entonces se van. Acá me voy a ayudar con calculadora. Por eso tengo su calculadora, tienen que tenerla en la mano. Entonces ponemos 15 por 100 entre 55. Sale 27,27. Redondeamos al primer decimal, a las décimas, sería 27,3. Listo, vamos a hallar el porcentaje de Twitter. Entonces divido su frecuencia absoluta entre el total por el 100%. Entonces acá nos ayudamos nuevamente con la cálculo. Entonces es 125 por 100 entre 550. 22,7. Listo, vamos a hallar el porcentaje de Instagram. Como lo hallo, divido su frecuencia absoluta entre el total, que es 550, por 100%. Entonces, tenemos entonces 240 entre 550 por 100. 43,6. Y vamos a hallar el porcentaje de Flickr. Entonces vamos a dividir su frecuencia absoluta entre el total por el 100%. Entonces aquí tenemos 35 entre 550. 6,4. Entonces si sumamos todos los porcentajes tiene que sumar 100, ¿no? Y efectivamente, todo esto suma 50, esto más 50, 50 más 50, 100. Entonces yo lo puedo ir agregando acá, ¿no? Entonces la frecuencia porcentual es 27,3. Los porcentajes pueden ser en decimales, no hay problema. 22,7, 43,6 y 6,4. Siguiente paso, vamos a calcular los ángulos. Los ángulos centrales de cada sector. Entonces empezamos calculando el ángulo del sector Facebook, que representa el Facebook. Como se halla, también divido su frecuencia absoluta entre el total por 360 grados. Entonces aquí nos ayudamos con cálculo también. Entonces ponemos 150 entre 550 por 360. 98,2. 98 nada más grados. ¿Bien? Muy bien, vamos acá al Twitter. El ángulo del Twitter es 125 sobre 550 por 360.
Entonces, nos ayudamos con la cálculo. Entonces aquí un poco con esto, a ver. Listo. Entonces hacemos 125 por 360 entre 550, 81,8. Ya vamos con 82. Vamos con el ángulo del sector que representa al Instagram. Igual voy a dividir su frecuencia absoluta entre el total por el ángulo de una vuelta, o sea, por 360 grados. Entonces, vamos a hacer la operación. Aquí está, la calculadorita. Entonces vamos aquí. 240 entre 550 por 360. 157. Y finalmente el ángulo del flick. Dividiré su frecuencia absoluta entre el total por 360 grados. Entonces nos ayudamos con la calculadora. Sería 35 por 360 entre 550. 23. Grados. Entonces si sumamos 98 más 82 sería 180. 157 más 23, 180. 180 más 180, 360. Todo tiene que sumar 360 grados. Entonces puedo agregarle, si yo deseo, una columnita más a la derecha para tener información a la mano. Entonces aquí está en los ángulos. Entonces del Facebook 98 grados, del Twitter 82 grados, del Instagram 157 grados y del Flip 23 grados. Si ustedes se dan cuenta, los grados son proporcionales a la frecuencia. Miren, ¿cuál es la mayor frecuencia? 240. Por eso que tiene el mayor ángulo, 157, quiere decir que el sector de Instagram va a ser mucho más grande que el sector de Flick, que solamente es 23 grados. ¿Ya? Entonces, teniendo esos datos, yo voy a poder ya construir mi circunferencia. Entonces, yo ya puedo borrar estos datos si deseo, porque les he puesto ahí al costadito, ¿no? Entonces, vamos a borrar porque el paso siguiente es elaborar el gráfico circular. Y para eso se tiene que hacer con compás. ¿Ya? Entonces, por favor, tienen que traer su compás para las clases y con más razón para los exámenes. Entonces, muy bien. Listo, entonces hacemos la circunferencia. Bueno, a mí me van a perdonar, pero no tengo cómo hacer una circunferencia ahora. Entonces voy a supongamos que lo hice con compás. ¿Ya? Acá está el punto medio. Muy bien, entonces tomo un radio cualquiera. ¿Verdad? Y de aquí voy a medir 98 grados. Entonces, bueno, no tengo ahorita a la mano un transportador, pero más o menos 98 grados es así. Supongamos que estoy con mi transportador, este mide 98, vamos a asumir. ¿Ya? En clase lo vamos a hacer con su transportador. Pobre que no traiga. Pobre que no traiga, de verdad. ¿Cuánto es el porcentaje? 27,3. Y esto representa a Facebook. Muy bien. Listo. Siguiente. Twitter.
82. Puedo tomar este lado inicial o este lado inicial, cualquiera de los dos. Puedo tomarlo como lado inicial. Voy a hacerlo a continuación, voy a tomar este. Entonces, a partir de aquí voy a medir 82 grados. Y 82 grados es más o menos así. 82 grados. Entonces, esto representa el 22,7% y es Twitter. Siguiente, 157. Entonces 157 es más o menos 157 más o menos así. Supongamos que estoy con el transportador. Esto viene a ser 43,6% y representa el Instagram. Y finalmente el último es el Flick, que mide 35 grados. Ustedes lo pueden comprobar con el transportador cuando ustedes lo hagan. Esto representa el 6,4%. Y viene a ser 35, no, 23 grados, perdón. Y viene a ser el Flick. Listo. Y ya tengo mi gráfico. Lo pinto y todo, ¿no? Y ya puedo responder las preguntas. La pregunta me dice, ¿qué porcentaje prefiere usar Facebook? Aquí está, ¿no? 27,3%. Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia de porcentajes entre los que prefieren Twitter y Flickr? Entonces, aquí está, vamos a restar. 22,7 menos 6,4. 16,3%. Y listo. Y así puedo hacer más, ¿ya? Muy fácil, de todas maneras practiquen, chicos, practiquen porque vamos a hacer una actividad con material concreto, también vamos a hacer usando su compás, entonces es muy fácil, ¿ya? Practiquenlo en casa. Muy bien, a continuación se les va a presentar pues sus ejercicios planteados y aplicar lo comprendido. Ustedes pueden.